Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Bordenave, soy abogado de la ciudad de Córdoba, República Argentina. Soy magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, maestría esta dirigida por el doctor Adolfo Alvarado Belloso, en la que participé dentro de la cohorte número 10. He sido invitado por el maestro Alvarado a enviar una breve exposición sobre algún tema procesal que pudiera resultar de interés. Y en tal cometido me parece que es interesante hablarles en esta ocasión acerca de una nueva herramienta procesal que desde el activismo se está pretendiendo introducir en nuestro derecho, que no es más que una nueva modalidad específica de medida autosatisfactiva, a la que han denominado como medidas anticautelares. La medida anticautelar, según Peirano, es una orden judicial materializada mediante el despacho de una medida autosatisfactiva que viene a morigerar la libre elección cautelar con que cuenta su destinatario, cuando la selección de una precautoria específica generaría un grave perjuicio al requirente y que puede ser reemplazada idóneamente por otra medida. En definitiva, es una herramienta preventiva del abuso procesal cautelar que procura evitar que quien se encuentra en condiciones de trabar una determinada cautela elija la más perjudicial para su destinatario, cuando de igual manera y con igual idoneidad puede obtener el resguardo de sus derechos con una medida menos gravosa para el destinatario. Los presupuestos de estas medidas anticautelares son la existencia de una situación de vulnerabilidad cautelar que se da en aquellos supuestos en que quien es el destinatario de la medida anticautelar se encuentra en condiciones de peticionar la traba de una cautela en contra del requirente de la anticautelar. La acreditación, el segundo presupuesto es la acreditación prima facie de la gravedad de la traba de una determinada cautelar o de la gravedad que reviste para el peticionante la traba de una cautelar sobre determinados bienes. En tercer lugar, la prestación de una suficiente y debida contracautela. Algunos autores entienden que asimismo debe haber una especie de autosometimiento a alguna garantía o clase de garantía a favor del interés del destinatario de la medida anticautelar. Esto es, por ejemplo, ponerse a disposición determinados bienes para que el destinatario de la anticautelar pueda trabar la cautela sobre esos otros bienes en cambio de la imposibilidad de trabarla sobre otros determinados bienes. Y por último, se considera como presupuesto de estas medidas anticautelares la inexistencia de demanda previa o de cautela trabada previamente. En cuanto al trámite que se les otorga como medida autosatisfactiva, se discute si deben ser despachadas inaudita pars. La mayoría de los autores sostienen que las medidas anticautelares deben ser despachadas inaudita pars, entre ellos Peirano, o si debe haber una sustanciación previa necesariamente. En este caso, Toribio Sosa, por ejemplo, considera que a pesar de ser autosatisfactiva, debe previamente sustanciarse la anticautelar. La resolución debe ser fundada, los recursos que se dicten o las vías impugnativas en contra de estas anticautelares o de la resolución anticautelar son las mismas que existen para los supuestos de estimación o de desestimación de medidas cautelares. Es competente para entender en la anticautelar el mismo juez que sería competente en el juicio principal. Formuladas estas breves acotaciones, corresponde a efectuar algunas críticas a esta institución. Cabe comenzar haciendo presente que como tramita por vía autosatisfactiva, inevitablemente y por transición, toda crítica que corresponde efectuarse en contra de las autosatisfactivas le es oponible también a las medidas anticautelares. Y en este sentido, debo aclarar que en reiteradas ocasiones he sostenido que las medidas autosatisfactivas son inconstitucionales cuando son despachadas inaudita pars y son innecesarias y meramente demagógicas, aunque no inconstitucionales, cuando son despachadas
previa sustanciación. Luego, lo mismo puedo afirmar respecto de las medidas anticautelares. Pero las anticautelares merecen algunas observaciones extra. En primer lugar, se nos formula el grave interrogante de cómo puede determinar el juzgador al despachar una medida anticautelar cuál es la cautela que puede resguardar suficientemente los derechos del peticionante cautelar, del posterior e hipotético y eventual peticionante cautelar. ¿Cómo resguardo esos derechos del acreedor frente a una anticautelar presentada por el deudor cuando todavía no se conoce cuál es en concreto la pretensión que va a esgrimir el acreedor, y mucho menos se conoce el alcance de esa pretensión? En segundo lugar, nos parece que esta medida anticautelar puede resultar violatoria del derecho que tiene el acreedor o actor, en el caso del peticionante de una cautela, a producidos los presupuestos necesarios para que ello se dé, peticionar la ampliación de la cautela cuando se dan esos requisitos, cuando se dan esos supuestos. Este es un derecho que está consagrado en la ley, el derecho, y que deriva justamente de la mutabilidad de las medidas precautorias. Es decir, cuando se traba una medida precautoria, no hace la resolución que ordena esa medida, no hace caso juzgado. Y así como puede ser modificada o sustituida para transformarla en una medida menos grave, también puede ser ampliada cuando se dan los requisitos a petición del acreedor, del cautelante. Entonces, si a mí, por medio de una sentencia definitiva, me disponen que determinado bien del demandado no podrá ser agredido por medio de una cautelar, si no existe otro bien que pueda ser agredido para resguardar el derecho del acreedor, ¿cómo puede hacer el acreedor entonces frente a la insuficiencia de la cautela oportunamente trabada para resguardar su derecho? Me parece que en este caso estaríamos entonces frente a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en este caso del acreedor. Por otro lado, nos parece que es importante recordar que las medidas autosatisfactivas han sido defendidas por lo general por los mismos autores que están postulando actualmente también la admisibilidad de las anticautelares. De hecho, la anticautelar es una especie de medida autosatisfactiva. Y nos resulta una autocontradicción de la escuela activista el sustentar las medidas autosatisfactivas argumentando, entre otras cosas, que no implican un grave riesgo al derecho de defensa del demandado, porque el juzgador, al despachar una medida autosatisfactiva, valorará con carácter sumamente restrictivo los requisitos propios de admisibilidad y procedencia de esas medidas, y solo la despachará cuando se cumplan efectivamente todas las condiciones. Y simultáneamente, es decir, este jurista está sosteniendo en que debe confiarse en la razonabilidad del juzgador a la hora de despachar una sentencia, de dictar una sentencia definitiva inaudita pars. Ahora, simultáneamente sustentan la necesidad de la herramienta anticautelar, de la medida anticautelar, en el temor que tienen a que un juez, obrando sin sentido común, obrando irrazonablemente, despache una medida cautelar y como tal provisoria, mutable, accesoria, etc., sin el control suficiente respecto de la posibilidad que se esté cometiendo un abuso cautelar. Nos parece un contrasentido, nos parece una autocontradicción y por supuesto nos lleva a un interrogante muy grave, muy más importante, y es: ¿no implica la anticautelaridad, no implica un reconocimiento tácito por los activistas del grave riesgo que implica la autosatisfactividad? Señores, yo quiero concluir con la presente exposición haciendo referencia a una frase de Piero Calamandrei, quien sostenía que los juristas no pueden permitirse el lujo de la fantasía. Para nadie mejor que para ellos es aplicable o es verdadera la observación de que muchas veces los errores teóricos de hoy
crean la realidad del mañana. Cuando yo leo esta frase del maestro florentino, viene a mi cabeza siempre una idea, o la idea de que nuestros fabricantes de procesos perfectos, es decir, estos activistas que buscan la solución absolutamente para todos los casos, y cuando sin importar si hay sistematización, si no la hay, etcétera, si se están violando o no derechos, garantías constitucionales, nuestros fabricantes perfectos de procesos perfectos no van a lograr otra cosa que hacer fracasar a esa herramienta, al sistema jurídico, privándolo de esa herramienta razonable y adecuada a nuestra Constitución, que es el proceso. Muchas gracias.